Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso: Azul Rojas Marín contra Perú. Hechos del caso. El 25 de febrero del 2008, Luis Alberto Rojas Marín, en vía de la carretera industrial que conduce al pueblo de la víctima, llamado Nexo de la H, fue interceptada de manera ilegal. Cuenta la víctima que en este punto fue llevada a la estación de policía de Casagrande, en Perú. De allí fue llevado a un calabozo. Se le produjeron improperios en contra de su condición sexual, golpes, se le quitó su ropa y uno de estos agentes o policías tomó su bastón de mando y se lo introdujo en el ano. Después de 4 horas de esta tortura, fue dejada en libertad, llegó a su casa, se encontró con su madre y tomaron la decisión de poner en conocimiento de las autoridades este hecho, el cual no se pudo llevar a cabo ya que la persona que estaba a cargo no lo quiso hacer. El 27 de febrero del 2008, Azul Rojas Marín fue a la Comisaría de Policía Nacional del Perú a poner la denuncia y identificó a 3 de sus agresores. Volvió a dar la declaración y añadió que había sido abusada sexualmente. El 29 de febrero del 2008 se realizó el reconocimiento médico legal de la presunta víctima, el cual arrojó traumas extragenitales recientes de origen contuso por mano ajena, fisuras anales antiguas con signos de acto contra natura. Por otro lado, la pericia psicológica concluyó que la presunta víctima requería de apoyo psicoterapéutico y surgió que los presuntos agresores deberían también tener una evaluación psicológica. El 24 de marzo del 2008, la Fiscalía puso en conocimiento del juez este tema y se les imputó el cargo de delito contra la libertad sexual en modalidad de violación. El 2 de abril del 2008, la Fiscalía dispuso la formalización de la investigación preparatoria contra el delito de libertad sexual y en la modalidad de violación sexual agravada y abuso de autoridad. El 5 de mayo, la señora Azul Rojas Marín solicitó la ampliación de la denuncia y de la investigación sobre el delito de tortura, en los términos del artículo 321 del Código Penal del Perú. Esto para evitar futuras nulidades, y solicitó además la inhibición del representante del Ministerio Público por ser compañero de labores de los fiscales provinciales de Ascope, quienes eran sujetos de un proceso administrativo disciplinario. Posiciones de las partes sobre cada uno de los derechos vulnerados al señor Azul Rojas Marín. Primer derecho vulnerado fue el de la igualdad y a la no discriminación. La posición de la comisión, ellos argumentan que lo sucedido con Azul Rojas debe ser entendido como una violencia por prejuicios, dado que dicha violencia estuvo asociada a la percepción de Azul Rojas Marín como un hombre gay. La posición de los representantes sobre este derecho es que el móvil de todas las agresiones sufridas por el señor Azul fueron debidos a su orientación sexual. La posición del Estado. Ellos argumentan que lo que motivó la intervención al señor Rojas Marín no fue su condición de persona LGTBI, sino en encontrarse en actitud sospechosa por estar indocumentado y con el aliento alcohólico. El segundo derecho es el de la libertad personal. La posición de la comisión es que la detención de Azul fue ilegal, ya que no se hizo constar en el libro de registro
la actuación judicial fue discriminatoria. La posición de los representantes. Azul es detenido, dicen que fue detenido por motivos de discriminación, fue objeto de insultos por su orientación sexual. La posición del Estado. La detención de la presunta víctima se ajusta a la legislación peruana. Y luego el proceso de identificación fue dejado en libertad sin que acredite que estuvo en la comisaría hasta las 6 a.m. El tercer derecho violado es el de las garantías judiciales y protección judicial. La posición de la comisión dice que hubo demora en disponer los medios probatorios para establecer lo sucedido. Manifiesta que no se brindó a la víctima ni asesoría ni acompañamiento. Además que el reconocimiento médico-legal fue muy superficial. La posición de los representantes. El examen médico-legal no se llevó a cabo por personal idóneo y capacitado. En estos casos de tortura y que la autoridad judicial y el Ministerio Público actuaron de manera discriminatoria, basados en la orientación sexual del señor Azul y expresión expresión de género no normativa, que se reflejaron en la minimización de los hechos. La posición del Estado. Azul no fue oída con las garantías de ley que existen en estos casos. Y el quinto derecho vulnerado es la integridad personal a la madre de Azul Rojas Marín. La posición de la comisión es que las graves violaciones hacia Azul causaron detrimento en la salud de la señora madre del señor Azul. La señora murió el 12 de mayo de 2017 sin ver justicia hacia su hijo. La posición de los representantes. La gravedad de los hechos ha generado efectos que van más allá de las víctimas directas. Y la posición del Estado indica que si bien es aplicable una presunción a los familiares de las víctimas de tortura, lo cierto es que la investigación por el delito de tortura fue, fue encontrado en curso, por lo que se requerirá con una decisión judicial definitiva para aplicar la presunción indicada. Bien lo reiteraba en mis compañeros anteriormente, son dejar de vulnerar los derechos en los cuales se ha estado acusando o deduciendo e infringiendo a esta persona y a este ciudadano, los cuales son la libre expresión, la cual pues se le estaba vulnerando en un momento, según lo expresa la Corte, el cual debe respetarse cada uno de los derechos humanos de este personaje. La libre expresión, que en su momento no fue aceptado por este sujeto activo, el cual lo vulneraba constantemente en esa ocasión. Por otro lado, también se estaban vulnerando el debido forma de expresarse y compartir su libertad de género. Por otro lado, la Corte nos pronuncia o nos anuncia que cada persona la cual vulnere algún derecho internacional, como son la libre expresión, el libre desarrollo de su género, incurrirá en actos litigiosos activos, en los cuales son pues delitos que se han puesto o que se han hecho en un acuerdo a la convención pertinente, el cual pues lo dice que no se puede discriminar a las personas en ningún estado que tenga nuestra dicha convención. Y pues la Corte también nos resalta y advierte que la convención que se está hablando fue una de las que en Perú se estipuló y se otorgó para tener la jurisdicción en este país. Por ende, los derechos humanos
los derechos humanos se han enfatizado en no permitir la discriminación ni que se violen estos derechos. Por ende, ha creado diferentes mecanismos alternativos para la solución de ello, el cual son grupos para que puedan mitigar y disminuir mediante actividades pedagógicas y entre otras para así mitigarlo y tener una aceptación social hacia las personas que tengan diferentes problemas consigo mismo o con las personas LGBTI. Por otra parte, la Corte también muestra y evidencia y acepta las diferentes ocasiones históricas en las cuales las personas LGBTI han tenido discriminación, acoso y violencia a estas personas, ya que en ningún país aún se acepta del total este grupo sociocultural en, en ningún país. Entonces, por este mismo medio, la Corte acepta que hay en diferentes países que se vulneran todavía los derechos a estas personas y que se lucha para mitigar y desarticular a cada una de las personas en las cuales aún no puede aceptar a estas personas. Por otro lado, la Corte decide declarar inexequible o inaceptable que se le estén imputando cargos al bien público o al Congreso, lo cual no es pertinente, lo dice la Corte, el cual pues solo figuró y aconteció fue por unos uniformados o por una entidad como tal. Entonces, gracias a esto la Corte considera que no es pertinente que se siga alegando pues dicho gravamen. Lo que quiere es unificar la problemática hacia las personas que en realidad la causaron y no en general a toda la entidad de la fuerza. En primer punto, podemos hablar por el poder legislativo, que quiere decir que es la adopción del marco legislativo y normativo que tipifica la violencia por prejuicios con bases en la orientación sexual y la identidad de género. También podemos hablar como segundo punto acerca del poder ya judicial, que son los varios países que han adoptado pues medidas que buscan investigar debidamente este tipo de violencia, incluyendo la creación de unidades fiscales especializadas en violencia contra las personas trans. La adopción de este protocolo pues es que incluya un enfoque de género y diversidad para la investigación y atención íntegra y adecuada a las víctimas, así como el diseño de programas de capacidad a funcionarios de la Administración de Justicia. Y por último, tenemos el tercer punto, que es el poder ejecutivo, donde se han elaborado diversas campañas de sensibilización dirigidas a las familias de personas trans, donde el objetivo es difundir respeto y aceptación a la diversidad y a la adopción de decretos que buscan dar efectivo el cumplimiento del derecho a la no discriminación. Estas medidas se muestran como claro ejemplo a seguir por parte pues, de Colombia, Honduras y Perú. Los estados no reconocen que han vulnerado derechos alegados, que basta con que casos hayan pasado por las instancias correspondientes y que estas se hayan agotado. La intención de esta publicación es identificar las principales deficiencias del sistema de la justicia en la organización, y son de las pocas. Esta organización se llama Process y Red Lésbica, que está ubicada aquí en Colombia y está litigado en importantes casos como en materia de discriminación y violencia, basada más que todo como en la orientación sexual y la identidad de género.
Estos casos han llegado a la Comisión pues, Interamericana de los Derechos Humanos, sentados importantes procedentes que sirven como una guía o interpretación de la Convención Americana de los Derechos Humanos en materia. También podemos hablar acerca de que esta organización respectivamente ha reseñado publicaciones que convertirán las primeras sentencias de la Corte Americana de Derechos Humanos